Uno de los temas que más puede preocupar respecto al trastorno bipolar es todo lo relacionado con los niños. Muchos pacientes bipolares se hacen preguntas como: ¿puedo tener hijos si tengo trastorno bipolar? ¿Tendrá mi hijo un trastorno bipolar? ¿Debo dejar de tomar mi medicación si quiero quedarme embarazada? A continuación trataremos de contestar a estas cuestiones. ¿Hasta qué punto se puede heredar el trastorno? Muchas parejas en las que uno de los miembros tiene una enfermedad crónica de origen genético, como los trastornos bipolares, discuten la eventualidad de tener hijos, pero no saben qué posibilidad tienen de que sus hijos sufran el mismo trastorno. Esta probabilidad dependerá de factores muy variados, incluyendo el número de antecedentes familiares con la misma enfermedad, el número de hijos, si la persona afectada es el futuro padre o la futura madre, e incluso la suerte. Otros factores importantes. Además de los anteriores, hay otras circunstancias que tienen un peso significativo, como por ejemplo, la vocación paterna o materna, la idea que la persona tiene de su enfermedad, el contexto familiar y la gravedad del trastorno, ya que un trastorno bipolar descompensado es probablemente incompatible con el cumplimiento de las obligaciones del padre o la madre. ¿Se puede cuantificar el riesgo de heredabilidad? En general, podemos afirmar que el riesgo de que los hijos de pacientes con trastorno bipolar también tengan el trastorno es mayor que en los hijos de quienes no lo tienen. En cualquier caso, el riesgo para los hijos de los afectados es de alrededor del 20%, lo que significa que el niño o la niña tienen más posibilidades de no tener el trastorno, 80%, que de padecerlo, 20%. Este riesgo es mucho mayor si tanto el padre como la madre tienen trastorno bipolar u otro trastorno afectivo, pero en este caso no disponemos de estadísticas fiables. Hay que destacar que no siempre se habla de herencia inmediata, porque a veces el trastorno se salta una o dos generaciones. Por último, es preciso tener en cuenta que el trastorno no siempre se hereda con la misma intensidad o la misma forma. Por ejemplo, un padre con trastorno bipolar de tipo 1 puede tener un hijo con trastorno bipolar de tipo 2. Recomendaciones. Es muy recomendable que si una paciente bipolar desea tener un hijo planifique cuidadosamente el embarazo, ya que existe riesgo de que algunos de los medicamentos que toma causen malformaciones en el feto. Por lo tanto, debemos considerar la posibilidad de suspender estos medicamentos sin dejar de tener en cuenta el riesgo de recaída, ya que una recaída durante el embarazo lo hace mucho más difícil, más allá del problema obvio que supone la propia recaída. La mujer con trastorno bipolar que desee quedarse embarazada debe avisar previamente a su psiquiatra para que éste inicie la eliminación progresiva de los fármacos que considere oportunos, o incluso para recomendar cuál es el mejor momento según la evolución clínica. Lo ideal es que el embarazo coincida con un momento de estabilidad. Por una parte, es una decisión muy importante que debe tomarse de forma responsable, y esto raramente ocurre cuando la paciente se encuentra en fase de manía o depresión. Además, la reducción de la dosis de medicación implica un riesgo de recaída que no debería potenciarse con el riesgo de haber sufrido un episodio recientemente. Otros riesgos asociados a la concepción y a la gestación. 1. Veremos a continuación otros riesgos que conviene tener en cuenta en relación con estos procesos. El litio se ha asociado con un aumento en el riesgo de aparición de ciertas malformaciones congénitas como la anomalía de Epstein, que es una malformación cardíaca, pero es un riesgo relativamente bajo. Si el psiquiatra y la paciente acuerdan retirar el litio temporalmente, dicha retirada debería hacerse progresivamente durante los 6 meses previos al embarazo. Si se ha retirado previamente, el litio generalmente podría reintroducirse a partir del segundo trimestre del embarazo, ya que el riesgo teratogénico, es decir, de que se produzcan malformaciones en el feto, es mucho más significativo durante el primer trimestre. En casos en que la retirada del litio es casi sinónimo de recaída inmediata, se puede optar por mantenerlo durante todo el embarazo y controlar el riesgo de malformaciones mediante ecografías periódicas. Si se detecta una malformación, la mujer puede decidir la interrupción voluntaria del embarazo, si así lo desea.
Por otra parte, el psiquiatra puede optar por fármacos con menor riesgo teratogénico o, en caso de recaída grave, usar terapia electroconvulsiva, que es segura tanto para la paciente como para el feto. Otros riesgos asociados a la concepción y a la gestación. 2. Para finalizar, consideramos conveniente tener en cuenta las siguientes indicaciones. El valproato se asocia con un cierto riesgo de espina bífida en el feto, entre otras malformaciones, riesgo que es algo inferior para la carbamazepina. Si se decide continuar con estos medicamentos durante el embarazo, es altamente recomendable tomar ácido fólico antes del mismo. En cualquier caso, la fase de mayor riesgo de recaída no es el embarazo, sino el posparto. El 50% de los pacientes no tratados presentan un episodio maníaco o depresivo después del parto, causado por la caída repentina de progestágenos y estrógenos. Por esta razón es especialmente importante introducir el estabilizador del ánimo inmediatamente después del parto. Esto es aplicable también a los abortos, tanto espontáneos como provocados. En cuanto a la lactancia materna, es preferible alimentar al bebé con biberón en lugar de amamantar, ya que muchos medicamentos, por ejemplo, el litio, pueden pasar de la sangre a la leche materna y constituir un riesgo para el bebé. Por otra parte, como vimos en vídeos anteriores, algunos tratamientos interactúan con los anticonceptivos orales, por ejemplo la carbamazepina y en menor medida, la oscarbazepina, pudiendo disminuir el efecto de dichos anticonceptivos. En este sentido conviene que las pacientes que tomen carbamazepina utilicen otro tipo de medidas contraconceptivas, por ejemplo, anticonceptivos de barrera, como el preservativo o el DIU. No obstante, hay que señalar que los anticonceptivos hormonales pueden comportar desarreglos emocionales pero no descompensaciones. Gracias por tu atención.